Buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Una vez más nos encontramos reunidos para estudiar la palabra del Señor, para que juntos podamos entrar en el precioso mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero antes de entrar en la palabra, nos han llegado peticiones muy urgentes y quisiéramos juntos orar previamente. La iglesia, el Señor nos manda que como iglesia somos llamados a orar los unos por los otros. Agradecidos a Dios porque estamos bien, estamos con salud, tenemos la provisión, algunos un poco ajustados, pero tenemos la gracia de la vida y la salud. Pero hay casos de hermanos nuestros que están saliendo, dándose a conocer, que están afectados físicamente. Y vamos a orar, nos ha llegado una petición especial, orar por una pareja en Estados Unidos y por 2 personas aquí en el Perú. Oremos, por favor, antes de entrar en la palabra. Amado Dios y Padre, en esta noche nos acercamos a ti confiados en que tú escuchas la oración de tu pueblo, escuchas la oración de tu iglesia. Nos ha llegado peticiones y nosotros no podemos pasar por alto estas peticiones y unir nuestro clamor a quienes lo han presentado. Oramos por Rosana y por Miguel en Estados Unidos, que han dado el COVID positivo. Han pasado todos los exámenes. Amado Dios, oramos para que tú libres la vida de Roxana y de su esposo Miguel, en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Padre, pon tu mano sobre él y libra de esta enfermedad. Que esa semilla que ha sido plantada en su cuerpo, que no es semilla tuya, sea arrancada en el nombre de Jesús. Oramos por Carlos Alberto, que también ha dado positivo y ya está en UCI, está en una situación crítica, humanamente hablando, pero acudimos al Padre de misericordias, al Dios nuestro, para que tú puedas extender tu mano y librar de muerte a Carlos Alberto. En el nombre de Jesús, amado Dios, en el nombre de Jesús, por misericordia clamamos para que tú levantes y que el espíritu de muerte se aleje de él y el espíritu de vida sople poderosamente sobre el cuerpo de Carlos Alberto en el nombre de Jesús. Oramos por José David, que ha llegado a su casa, ha vuelto con cierta congestión nasal, con ciertos dolores. Oramos, Padre, para que tú libres de todo contagio, de toda contaminación. Señor Dios y Padre, pon confianza en el corazón de este muchacho y de su mamita, para que en fe, creyendo en ti, Padre, declaren sanidad sobre el cuerpo de José David. Y amado Dios, en esta mañana, en esta noche, que nos unimos como iglesia para estudiar tu palabra, oramos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos y pueda conducirnos en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Que las peticiones lleguen al WhatsApp, por favor, al WhatsApp personal. Creo que todos tienen teléfono. A ver, lo encontramos en WhatsApp, en otros grupos, y no puedo revisar todos, son muchos grupos que tenemos, y desearíamos que si hay una petición así, amados hermanos, comuniquen al WhatsApp personal y nosotros estaremos orando, sumándolo a las muchas peticiones que tenemos, y que el día de mañana volveremos a orar para de esa manera estar dirigidos en la oración, tener una dirección clara en lo que hacemos. Dios los bendiga, queridos hermanos, muy buenas noches, qué bueno que estén con nosotros. Hola, Carito, desde Estados Unidos, Dios te bendiga, hermanita, qué gusto. Espero que en esta noche la palabra pueda servir a tu corazón. Gracias, Carito, por estar con nosotros, gracias. Te extrañamos a José, al Juan Luis. Bien, queridos hermanos, en esta noche, en estos días, hemos estudiado acerca de la centralidad de la muerte de Jesús. Hemos llegado a la conclusión de que no hay cristianismo sin cruz, no hay iglesia sin cruz y no hay vida cristiana sin cruz. La cruz es el evento central de toda la historia. No es la Navidad,
no es la resurrección, que son eventos preciosos, el nacimiento, quiero decir, no son eventos preciosos, pero el evento que sobresale de todos es la crucifixión, porque gracias a ella, y vimos el día de ayer, obtuvimos el perdón divino. Esa gracia divina de ser perdonados todos nuestros pecados, que Dios se olvide de nuestros pecados, que Dios no haga memoria de nuestros pecados, que aleje nuestros pecados de Él, como que nunca se hayan cometido. Y en esta noche quisiéramos enfocarnos en por quienes murió Jesús. ¿Cuál fue, hacia dónde se dirigió los beneficios, los efectos de la muerte de Jesús? Esa capacidad y poder de dar perdón a todos los seres humanos, sin excepción. Porque vimos en el ejemplo de los soldados, de los sacerdotes, de Pilatos, de Herodes, de todos los personajes alrededor, todos ellos nos representaban. Jesús murió por cada uno de nosotros. Pero surge siempre la pregunta, ¿por qué, si la salvación está al alcance de todos, por qué no todos son salvos? ¿Por qué no todos son salvos? ¿No? Y esto nos lleva a entrar en un territorio donde hay mucha discrepancia al nivel de la iglesia cristiana. Opiniones diferentes respecto al alcance por quienes el Señor Jesús murió. Básicamente hay dos grandes escuelas que podemos dividirlas así: los que dicen que Cristo murió por todos, y otra escuela que dice no, Jesús murió solamente por los elegidos. Y entre los dos extremos hay cantidad de escuelas, cada una con sus planteamientos y con sus posiciones especiales. Y su servidor, a la luz de lo que ha podido estudiar durante tantos años, quisiera darles la perspectiva que como pastor tengo. No estoy diciendo de que lo que voy a decir es la verdad absoluta. Dios ha dejado como en suspenso, por decirlo así, por quienes realmente Jesús murió, para no darle la razón ni a uno ni a otro, para que nosotros nos centremos en la cruz de Cristo como el factor de nuestra salvación. Tengamos la convicción que tengamos, seamos de la escuela que seamos, que sea la convicción que es que lo que Dios ha hecho en mi vida, lo ha hecho porque envió a su Hijo a morir en cruz. Entonces, vamos a ver algunas cosas, y les animo, por favor, no vamos a poder leer todos los textos, pero sí usted puede anotar, porque para eso estamos. Esto no es un mensaje, este es un estudio bíblico, y usted tome un lapicero, tome su cuaderno de notas y anote, y el día de mañana usted tiene tiempo para poder estudiarlo, o si no, después de la enseñanza lo puede ir revisando. Entonces, la primera pregunta que tenemos que respondernos: ¿qué dice la Biblia por quienes murió Jesús? Entonces, con la respuesta de la palabra, nosotros seguiremos edificando toda una argumentación para entender por quienes Jesús murió. ¿Qué dice la Biblia? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista, cuando el Señor Jesús se acerca para ser bautizado, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando habla de mundo, no habla del planeta, sino de los habitantes del planeta. Pudo haber dicho Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del pueblo de Israel. Entonces diríamos, la salvación está concentrada en un grupo. Hubiera podido decir Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los escogidos. Y diríamos, bueno, los que no son escogidos estamos fuera. Juan el Bautista abarcó a todos. El mundo incluye a todos, de todos los tiempos.
En Juan 3:16, que es otro pasaje que conocemos, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí encontramos un segundo pasaje, hay muchísimos, vamos a ver algunos que son resaltantes. Este pasaje que nos habla de Juan 3:16, que Dios amó al mundo, y nuevamente el mundo son todos los habitantes de todos los tiempos. Hay otro pasaje más, 2 Corintios 5:19, que el Hijo de Dios vino para reconciliar al mundo con Dios. No vino a reconciliar a unos, vino a reconciliar al mundo con Dios. Es decir, establecer un puente entre Dios y el hombre, para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ni siquiera uno se pierda. Y para que no se pierda ni uno, todos deben ser beneficiarios de la muerte de Jesús. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, habla que Jesús es la propiciación, es decir, aquel que pagó el precio por todos nuestros pecados y por los de todo el mundo. Aquí Juan sí divide. Primero dice, hizo la propiciación, pagó el precio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, la iglesia, sino por todo el mundo. Entonces aquí encontramos estas verdades. Y la primera conclusión: la muerte de Jesús es por todos los hombres de todos los tiempos. Anotémoslo. La muerte de Jesús es por todos los hombres de todos los tiempos. Y eso nos lleva a considerar que no hay hombre que no pueda acceder a la salvación de Dios. No hay persona, no interesa su nivel moral, su nivel ético, su conducta, su vida anterior, lo que haya hecho, no interesa, no hay hombre. ¿Por qué? Porque la salvación está al alcance de todo ser humano. De todo ser humano. Sigamos. Entonces, eso nos lleva a un segundo punto. Como el Evangelio, disculpen, la muerte de Jesús está al alcance de todos, sin exclusión ninguna. Entonces, por eso se nos manda predicar el Evangelio a toda criatura. Porque si el Evangelio, la muerte de Cristo solamente fuera para un grupo pequeño, entonces no habría necesidad de predicar el Evangelio. Dios haría las maneras y los modos que el Evangelio o la buena noticia de que Cristo murió por ellos llegara a estas personas elegidas. Entonces, como el Evangelio es para todos, se predica para todos. Como la muerte de Jesús está al alcance de todo, nosotros predicamos a todos. Y encontramos Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. Y la palabra nación no es como hoy día la entendemos países. La palabra nación es etnia, es decir, hasta los grupos más pequeños, los grupos étnicos, los grupos culturales. Es decir, el Evangelio al alcance de todos, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario está al alcance de todos, en todo tiempo, en todo lugar. No hay nada que pueda limitar. Hay una historia y hay un libro inclusive de unos misioneros que vinieron a Ecuador a evangelizar, si no me equivoco y la memoria no me falla, a los Aucas. Y el primer grupo que vino, a los primeros vino una pareja de esposos, y el esposo fue asesinado a flechazos por los moradores. El grupo misioneros regresó y por segunda vez volvió, y entre los que volvieron fue la viuda que se había casado por segunda vez. Miren, queridos hermanos, un día asesinaron a los cristianos, los mataron, venían a traer las buenas nuevas, entonces no merecen el Evangelio. Pero sin embargo, a pesar de ello, la misma viuda fue porque su corazón decía, el Evangelio, las buenas noticias, la muerte de Jesús está al alcance de los Aucas. Entonces, para todos.
en Marcos 16, 16. Y por todo el mundo. Como Jesús murió por todo el mundo, entonces hay que ir a todo el mundo anunciando este glorioso mensaje. Que la redención, la salvación, el perdón, la justificación y todos los beneficios de la cruz están al alcance de quien creyera. En Lucas 24, 47, esto es una de las últimas palabras de Jesús, que debía que se predicase en el nombre de Él, el nombre de Jesús, arrepentimiento y perdón en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos: muchachos, yo me voy a ir y hay que predicar este mensaje, que yo vine a morir por los pecadores, a todas las naciones, a todas las etnias nuevamente, comenzando desde Jerusalén. Todos conocemos Hechos 1:8. No me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el último rincón de la tierra, allí tiene que llegar el mensaje del Evangelio. Tiene que llegar ese mensaje que Cristo murió para perdón. Y podemos seguir leyendo muchos otros textos más. No, Romanos 1:16, no veremos al Evangelio porque es poder para salvación de todo. ¿Y ese todo qué implica? Todos. Por los textos anteriormente mencionados. Entonces, la segunda conclusión es: cómo la muerte de Jesús es para todo el mundo, la evangelización también es para todo el mundo. La comprensión de esta verdad movió en el siglo XVIII y siglo XIX los grandes movimientos misioneros. Hombres y mujeres que entendieron el llamado y la necesidad de ir llevando las buenas nuevas a lugares increíbles. Muchos misioneros murieron. Aquí en el Perú misioneros murieron que traían la palabra, fueron asesinados o murieron por las enfermedades o por accidentes. Porque entendieron que ese mensaje de la cruz, el perdón de pecados, estaba al alcance de todos. Ahora, de aquí llegamos a una tercera conclusión. Si vamos a partir de un supuesto, ¿no? Un supuesto. Si Cristo hubiera muerto solo y únicamente por los escogidos, entonces el llamado a predicar a todos sería como una burla. ¿Por qué ofrecer el Evangelio a todos si solamente los elegidos de entre esos todos van a ser salvos? Casi al terminar vamos a ver por qué esta argumentación es falsa. No, yo tengo convicciones, por eso yo les decía, yo tengo una convicción respecto a por quienes murió el Señor Jesús. No es que yo me crea el super sabio en absoluto, amado hermano. Agradezco a Dios que me aclaró un poco el concepto. Hay muchos detalles que a mí me quedan en el aire. No comprendo muchas cosas. Pero Dios ha permitido darme una pequeñísima luz de iluminación, de entendimiento respecto a la centralidad y el efecto de la centralidad de Cristo en las personas. Dios en su justicia nunca va a ofrecer algo a quien no puede recibirlo. En el Antiguo Testamento encontramos serie de textos: vengan a mí todos, vengan y compren sin dinero. Jesús dijo: todo aquel que quiera, venga a mí y beba. Todo. O sea, ¿todo qué significa? Sencillamente, todos. Por eso, este pensamiento de que el Hijo de Dios vino solo y únicamente a dar su vida únicamente por los elegidos, por decir 100, no tiene un sustento suficiente en la palabra y en la argumentación lógica que tenemos que entender. Entonces, la pregunta que tenemos que respondernos es: ¿para quiénes es la obra de Cristo? ¿Para quiénes? Yo agradezco a mis pastores, mi pastor Meléndez, mi pastor
Vega, mi pastor Elke, mis primeros pastores, mis 3 pastores que me enseñaron muchas cosas buenas que en el tiempo supe valorar. De muchacho no entendía algunas cosas, pero ya de grande valoré y entendí el bien que mis pastores habían hecho sobre mi vida. Pero ellos tenían una posición doctrinal y en esa posición me formé. Y nuevamente, ¿no? Gracias a Dios, el venir de Trujillo a Lima me permitió estudiar con mucho detalle, con mucha paciencia, con mucha reflexión el alcance de la muerte de Jesús y entender todo ello. Y cómo llegué a un entendimiento de lo que Dios ha hecho. Es entender la naturaleza de Dios. Cuando uno entiende la naturaleza de Dios, puede entender para quiénes es la muerte de Jesús. O por quiénes exactamente Jesús murió. Entonces, con todo esto, queridos hermanos, podríamos nosotros ir viendo. No vamos a tener un estudio detallado de los atributos de Dios que tienen que ver con la muerte de Jesús y con el beneficio de la muerte sobre las personas. Vamos a solamente a rozar una parte de ello, porque podríamos estudiar cada atributo en relación a la muerte de Jesucristo, en relación a la centralidad de la cruz. Cada atributo tiene que ver con ello, porque como hemos dicho, la cruz y la muerte del Hijo de Dios en la cruz no es un evento que recién Dios lo inventó, si se permite el término, en Génesis 3. La cruz estaba diseñada antes de que el mundo fuera hecho. O sea, no es una cosa de última hora, no es el plan B de Dios, es el plan eterno de Dios. Entonces, en función de esto, avancemos. En primer término, Dios es eterno y por lo tanto inmutable. Malaquías 3:6, el pasaje que más claro lo dice: yo soy Jehová y no cambio. Su eternidad y su inmutabilidad están íntimamente relacionados. Dios se define a sí mismo, no como el gran yo soy. Es decir, Él no tiene pasado, no tiene presente. Vive en un eterno yo soy. Como, vamos a decirlo así, usando nuestra imaginación, que vive congelado en un minuto de la historia. Ahí vive. Entonces no cambia. Si está congelado, por decirlo así, no estoy diciendo que así sea, poniendo un ejemplo para entender. Si nos congeláramos en un minuto, vamos a estar siempre con la misma ropa, con el mismo peinado, con todo igual. Entonces, como Dios no tiene tiempo, el tiempo no pasa por Él, entonces Él no cambia. La eternidad y la inmutabilidad de Dios. Ahora, ¿qué implica todo esto? Dios diseñó todo desde la eternidad y siempre será lo mismo. No hay cambios en Dios, no hay modificaciones en Dios. En Santiago 1:17 lo señala, que en Él no hay ni siquiera una pequeña sombra de variación o cambio. Entonces, los planes de Dios en la eternidad han sido, son y serán los mismos, porque Él no cambia. Entonces, el plan que tuvo en el comienzo de los tiempos va a ser el mismo plan al final de los tiempos. Lo segundo, Dios diseñó al hombre como parte de su plan eterno, por lo tanto inmutable. Dios diseñó al hombre dándole libertad y responsabilidad. Le dio libertad a quien el hombre creado podía o quería obedecer. Eso lo vimos unos días atrás, 2 días creo atrás, vimos sobre esto estudiándolo. Dios le dio esa libertad, su diseño. Recuerden, Él es eterno. Entonces, el diseño de Dios, al darle al hombre libertad y responsabilidad, va a seguir siendo siempre el mismo. Y espero ser claro hasta aquí.
Ahora, la libertad para obedecer, diseño divino, inmutable, pero también la responsabilidad de sus actos. O sea, el hombre no es que hace cualquier cosa y no le pasa nada. El hombre toma una decisión, sea cual fuere, y va a tener sus respectivas consecuencias de su decisión, del uso de su libertad. En segundo lugar, Dios es justo. La justicia de Dios es que Dios siempre va a actuar de la misma manera. No tiene preferencias, no se deja comprar, no está a la venta, no se le puede hacer cambiar de parecer. Dios no es, la justicia de Dios es una balanza perfecta y no hay manera en que nosotros podamos falsear la justicia de Dios. El hombre puede rebajar las pautas justas de Dios, pero eso no le quita nada a Dios. Dios sigue siendo justo. Entonces, en su justicia, Dios actúa de acuerdo al uso de la libertad que el hombre tiene. En su justicia, Dios actúa acorde al uso de la libertad que Dios le ha dado al hombre. Expliquemos un poquito, por favor. Aquí está Adán y aquí está Dios. Dios determinó darle libertad. Ok, la justicia de Dios está acá. El hombre va a actuar, va a hacer algo que no debe hacerlo. Su justicia lo lleva a actuar. ¿En qué sentido? En no poner ningún limitante en el hombre. Porque la pregunta que nos hacemos muchos es ¿por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios no le dio un cocacho, por decirlo así, para que el hombre, ¡ay! ¿Qué pasa? Y despertar y se diera cuenta de todo. No, la justicia de Dios dice, el hombre decide, entonces yo actúo. Y está, por decirlo así, detrás del acto. Y en su justicia, da los efectos de la decisión que el hombre ha tomado. Es decir, su justicia permite la libertad, pero su justicia determina los efectos de la decisión. Entonces, Dios justo a quienes hacen el bien. La justicia de Dios determina el bienestar, la bendición personal, la bendición generacional. En su justicia, el hombre malvado, el que hace mal, en su justicia Dios determina juicio sobre la persona. En tercer lugar, en el tercer atributo que vamos a considerar en este estudio de la palabra, Dios es soberano. Dios hace, dice la Biblia, lo que Él ha determinado hacer. En su soberanía, Él marca los tiempos, pone los tiempos. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vienes por segunda vez? Dice, esa potestad lo tiene mi Padre. Él determinó cuándo va a ser y yo estoy listo para obedecer. Dios soberano hace lo que quiere. Y lo que quiere no es capricho. Lo que quiere no es antojos. Lo que quiere está basado en su justicia, en su amor, en su voluntad. Porque miren, amados hermanos, los atributos de Dios no trabajan independientes, trabajan absolutamente relacionados. Entonces Dios soberano determinó algo. En su soberanía determinó salvar al hombre pecador que no lo merecía por medio de la muerte del Hijo de Dios. Y que esa muerte del Hijo de Dios sea proclamada a la persona por lo que Pablo llama la locura de la predicación de la cruz. En 1 Corintios 1:21. Entonces Dios determinó, el Hijo de Dios se va a hacer hombre, se va a encarnar, va a tomar el cuerpo humano, va a vivir como hombre, su poder, su deidad va a ser limitada, va a morir como hombre y su muerte va a ser el camino para salvación de todos. Y la manera en que las personas sean salvas es
que escuchen el mensaje de salvación. Y en su sabiduría, disculpen, en su soberanía, determinó guardar eternamente a aquellos que reconocían a Jesús como Señor. Y esto lo explicaremos un poco más adelante, porque pareciera una contradicción con lo que hemos comenzado esta lección. En su soberanía determinó guardar eternamente a los que reconocían a Jesús como Señor. Hebreos 7:25, Salmo 135, 6 al 9, etc. Podemos seguir mencionando muchos textos que respaldan lo que estamos diciendo. Estamos solamente, vamos a decir, narrando porque tenemos un límite de tiempo por el asunto de que cortan la señal y cosas que hemos tenido algunas dificultades en la transmisión. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos viendo que Dios es eterno, no cambia, sus planes siguen siendo siempre los mismos. Él no está formando planes de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al tiempo. Sus planes son eternos, eternos. Por eso el plan eterno de Dios es que el Evangelio, la palabra, sea conocida por la locura de la predicación. Entonces nada reemplaza la predicación. Nada, absolutamente nada reemplaza a la predicación. Por eso la locura de la cruz se llama así la locura de la predicación. En segundo lugar, dijimos que Dios es justo. Actúa de acuerdo, en respeto, a las decisiones del hombre y determina en su justicia la retribución a la decisión que el hombre toma. En tercer lugar, Dios es soberano, determinó cómo Dios iba a salvar la humanidad y cómo esa obra iba a ser alcanzada a las personas pecadoras. Y aquellas personas que reconozcan a Jesús como Señor, Dios determinó guardarlas en toda su vida física, terrenal, guardarlas. Eso explicaremos un poco más adelante. Finalmente, hay muchos más atributos. Estos 4 nos ayudan a entender. Dios es omnisciente. La palabra omnisciente es una palabra conocida que quiere decir que Él conoce absolutamente todo. La Biblia, ¿qué enseña? Dios no aprende. Igual que nosotros aprendemos. Hoy estamos aprendiendo juntos. Mañana vamos a aprender otras cosas. En estas situaciones hemos aprendido de virus, hemos aprendido de contagio, hemos aprendido de que la palabra pandemia, que posiblemente nunca la hemos escuchado o usado, etc. O sea, hemos aprendido algo. Hemos aprendido que tenemos que cuidar la distancia social. Y nosotros que somos tan apapachadores, que abrazamos, saludamos, damos la mano, damos un beso en la mejilla, un poco difícil. No, pero Dios no cambia. Dios no aprende, disculpen, Dios no aprende. Él conoce todo desde la eternidad. Es decir, podríamos pensar de esta manera, como una imaginación. Dios está aquí en la eternidad y puede ver todo. El final aún antes de comenzar. Él puede ver el cielo futuro para nosotros. El cielo futuro lo puede ver y puede ver a todos los que están en el cielo. Porque Él conoce todo. Él conoce lo que está pasando en Perú en estos momentos. Él conoce, antes de que el mundo fuera, que iba a haber una pandemia por las razones que fuera o por quien haya sido hecho. En este momento no entramos en ello. Dios conoce todo. Ahora, ¿eso qué nos lleva, amados hermanos? Que Dios conocía quiénes van a ser salvos. ¿O no? Porque si Dios no conoce lo que van a ser salvos, entonces Dios no sabe todo, no conoce todo, no es omnisciente. Entonces eso nos lleva a esta conclusión. Dios en la eternidad sabía quiénes iban a ser salvos. Y de hecho tiene el número completo. De hecho sabe cuántos son. Y Él no ha querido revelarlo. Por eso la Biblia dice, conoce el Señor a los suyos. Entonces nosotros podemos pensar, hay 1 millón de cristianos en el mundo, un número hipotético. Dios dice, no, de repente hay 900,000, o de repente un poco menos, o de repente más.
porque el Señor conoce a los suyos. Es su conocimiento, y ese conocimiento es antes que el mundo fuera. Digámoslo de esta manera, querido hermano, el día que usted decidió seguir a Jesucristo, aceptar a Jesús como su Señor, ese día estaba en la agenda divina. Ese día no chapó desprevenido a Dios, como que un ángel llegó corriendo: Señor, Señor, mira, fulano de tal te ha reconocido como Señor. Ay, Dios dice: a la hora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Desde su ventana de la eternidad pasada, no para nosotros, Él supo, conoció que un día usted, en el lugar donde fuera, bajo la forma que sea, usted iba a decir: reconozco a Jesús como mi Señor, acepto la perfecta obra de Cristo por mi vida, reconozco que mi vida tiene sentido solo con Jesús. Ese momento Dios lo conocía en la eternidad. Por eso Dios sabía desde la eternidad quiénes iban a reconocerle como Jesús. Y también conocía cuántos falsas conversiones, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos pastores, etc. Él conoce todo. Entonces, en función de esta verdad, vamos a encontrar el sustento bíblico. Porque usted sabe, querido hermano, que si la Biblia no lo respalda, entonces estamos hablando de más. Vamos a un pasaje tan conocido, el libro, la carta a los Romanos. ¿Ok? Romanos capítulo 8, el versículo 29 en adelante. Permítame acomodar mis notas para ir leyendo e ir explicando. Porque a los que antes conoció. Miren, qué interesante que diga. No dice a los que antes predestinó. No comienza la escalera de la salvación, no comienza primero con la predestinación. Comienza a los que antes conoció. Entonces, ¿eso qué indica? Que Dios desde la eternidad conocía a quienes, en uso de la libertad que Él nos dio, íbamos a reconocerle como Señor. Y no es que nuestra salvación la hayamos ganado. No. Es por gracia. Es absolutamente por gracia. Pero Dios desde la eternidad supo que Luis Meléndez, a la edad de 11 años, iba a entrar al templo del Buen Sembrador en Trujillo, de las Asambleas de Dios, y que iban a haber unos misioneros australianos y que iban a dirigir mi vida al Señor. El Señor sabía desde la eternidad que ese día de hace ya tantos años, en mes de agosto, no recuerdo el día, yo iba a tener ese encuentro con el Dios creador del cielo y de la tierra, que envió a su Hijo para que muera por mis pecados. El Señor conocía desde antes del tiempo. Y conocía que usted, querido hermano, amado hermano, iba a decidir por Él. Entonces, como Dios nos conoció que íbamos a tomar una decisión, en su justicia dijo: correcto, está tomando una decisión voluntaria, no está siendo forzado, no está siendo obligado, no lo está haciendo por interés, una decisión correcta. Entonces su justicia dice: muy bien, ahora como ha tomado la decisión correcta, va a recibir los beneficios de una decisión correcta, su justicia. Espero estar claro, queridos hermanos. O si no, usted lo puede escuchar nuevamente una u otra vez para que los conceptos queden en nuestra mente, bajen a nuestro corazón y se despierte esa gratitud que siempre debemos tener a Dios. Luego dice: a los que antes conoció, también los predestinó. Las acciones de Dios no son temporales. ¿Sí? Primero 1, segundo 2, segundo 3. No, las acciones de Dios son únicas, unificadas. Pero para nosotros que vivimos en el tiempo, Dios determinó mostrar la vereda, el camino que Él lo hizo. Entonces primero nos conoció y luego nos predestinó. ¿Qué significa predestinar? No, marcar un destino, marcar un propósito, marcar una razón de vida de aquella persona
que él conoció que iba a recibirle, reconocerle como Señor y Salvador. Volvamos a tomar mi ejemplo. Dios en la eternidad sabía de que hace un montón de años atrás, en un mes de agosto, Luis Meléndez iba a entrar a ese templo en la mañana, antes de las 12 del día, que estaban orando los hermanos. Sabía que yo iba a llegar allí. Voluntariamente. No, nadie me forzó. Nadie me obligó voluntariamente. Y decidí reconocer a Jesús como mi Señor en las maneras que en aquellos años se hacía. Entonces Dios, en ese momento, abrió el destino que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Y parte de ese predestino estaba que sea pastor, que me case con Marina, que tenga 4 hijos, que un hijo fallezca, que sea mi mamita fulana de tal. Ahí está todo. Que yo viva con mi mamita, que me reconcilie con mi mamita en los últimos años de vida que tuve, disfruté con ella, que pueda conocer a mi papito y recibir ese abrazo de padre que llenó mi corazón. Conocer a mis hermanas, que yo amo un montón, casi no podemos vernos solamente por fotografías y por mensajes de texto. Para mí, ese momento, yo era un niño, yo miraba el momento y comencé a asistir a esta congregación. Pero Dios desde la eternidad dijo, ya comienza a desarrollarse el destino para el cual yo marqué su vida antes que el mundo existiera, porque antes que el mundo existiera, conocí es la palabra, que Él iba a decidir voluntariamente. Y ese predestino termina en el cielo. Aquí en la tierra, haciendo todo lo que he hecho, todos los errores que he cometido, no son parte del destino predicho por Dios para mí, previsto por Dios para mí, sino son desviaciones por causa de mi conducta, por causa de mi ignorancia, por causa de mi brutalidad. Pero el destino estaba, y he caminado muchos años en ese camino que Dios puso para mi vida. Y usted también, amado hermano. Dios supo que un día usted iba a reconocer a Jesús como Señor. Y ese día se abrió lo que Dios había destinado para usted. Una congregación, un pastor, la palabra, un ministerio, etc. Algunos muchachos de nuestra congregación, jóvenes o adolescentes, parte de ese predestino. Está tu carrera, está tu trabajo, está tu familia, está todo. Tu ministerio. Porque cuando Dios ve que tomamos la decisión, ya marca un destino. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que Dios preparó antes del mundo buenas obras para que las hiciéramos cuando comenzáramos nuestra vida cristiana. La siguiente expresión que tenemos aquí, la hora nos va ganando, a los que, para que sean conformes hechos a la imagen de su Hijo, es el propósito. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ese llamamiento que fue el momento en que el Señor se hizo claro para nosotros. Y este llamamiento se fue dando vez tras vez en nuestras vidas. En mi caso no, en mi caso fue único, la primera vez. Pero en caso de algunos de ustedes, Dios les llevó predicadores, un evangelista, un hermano, de repente la abuelita que lo llevó a la escuela dominical y que usted asistió hasta cierta edad al templo y en la locura de la muchachada se alejó del Señor, pero en un momento dado Dios lo hizo volver porque Dios estaba llamándolo, porque Dios supo desde antes de la fundación del mundo que usted iba a ser creyente. Y a los que llamó también justificó. Hechos justos, tratados como justos, viviendo como justos. Y a los que justificó, también glorificó. Es decir, Dios nos ve como producto terminado. O sea, Jesús murió por todos, sí. Por todos. Pero se hace efectiva esa obra en aquellos
que voluntariamente deciden reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso vamos a la calle a predicar el Evangelio. Por eso usted, hermano, va a sus familiares a predicar el Evangelio. Por eso estamos orando para que personas conozcan al Señor. Porque la muerte de la cruz de Cristo, sus efectos están al alcance de todo. Pero no sabemos de esos todos quienes un día van a tomar la decisión personal por Jesucristo. Y van a reconocer al Señor al Jesús como el Señor de sus vidas. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que tenemos seguridad eterna de nuestra salvación. Es decir, nacimos de nuevo y no hay nada ni nadie que pueda cambiar lo que Dios ha hecho en nosotros. No hay nada ni nadie. No nos da tiempo, amado hermano. Hay muchos versículos bíblicos que no han sido entendidos a la luz de todo el contexto general de la palabra respecto a la posibilidad de que un creyente, un hijo de Dios se pierda. Yo respeto a los hermanos pastores que creen de manera diferente a la de su servidor. Como he dicho al comienzo, yo no creo que tengo la respuesta final, y en esa diversidad de pensamientos nos respetamos mutuamente. Y al final diré algo que es uno de los cuestionamientos más fuertes que se hacen a quienes creemos que la salvación que Dios nos ha dado es permanente. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, hay un testimonio. Y siempre se usa una frase muy común: uno sabe que sabe aunque no sabe por qué sabe. Uno sabe que es hijo de Dios, pero no tiene una explicación lógica. Hay una profunda convicción en nuestros corazones que somos hijos. Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, somos herederos de Dios. Herederos de Dios, imagínese usted. Usted heredará las cosas que Dios tiene para nosotros en esta vida y en la eterna. Y no solamente esto, sino coherederos con Cristo. Por eso, amado hermano, y es algo para notarlo, la seguridad de la salvación no dependen de los pensamientos o sentimientos, sino de la palabra. La seguridad de la salvación no está determinado por los pensamientos o sentimientos, sino por la palabra. ¿Por qué nosotros decimos que somos salvos? Por la palabra. La palabra lo dice. La palabra del Señor nos enseña claramente, que lo que Dios da no quita, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Veamos en Juan, vamos a ir leyendo algunos pasajes de Juan. Juan es un libro precioso, como todos los libros de la Biblia, pero quisiéramos ver algunos pasajes para ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Y uno tiene que ser, queridos hermanos, tan sencillos en lo que uno lee y no encontrar un sentido diferente al que lógicamente lo da. Juan 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y esta palabra tenga está en una forma verbal en el idioma griego, es que lo tenga y lo tenga para siempre. No es que lo tenga y la posibilidad de perderlo. Por eso las formas, lastimosamente, queridos hermanos, el idioma español no traduce usando las formas verbales del idioma griego. No, para que tenga vida eterna, que lo tenga y lo tenga para siempre. En Juan capítulo 10, versículo 28, podríamos pasarnos un buen tiempo revisando los muchos textos que nos hablan de la seguridad de nuestra salvación. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué significa jamás? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando nosotros nacemos de nuevo, dice la Biblia, estamos esculpidos en las palmas de las manos de Dios. ¿Quién podrá arrebatar lo que Dios ha puesto en sus manos poderosas? ¿Quién podrá hacerlo? En 2 Timoteo 1:12, Pablo dice que Dios es poderoso para guardar el depósito, es decir, la salvación.
Entonces, amados hermanos, podríamos leer otro pasaje clásico que consideramos Romanos capítulo 8 y podemos leer a partir del versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, por lo que Cristo hizo, por haberle reconocido como Señor y por las consecuencias de esa decisión, justificación, santificación, glorificación, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Alguien podrá decir que no eres hijo de Dios. Dice la Biblia, Dios es el que justifica. Dios en su justicia dijo, reconoció a Jesús como Señor, ok, sufrí para mí. Hombre justo, sin culpa, libre de culpa, pecados olvidados, pecados tirados a la profunda de la mar, pecados a mis espaldas, pecados alejados, justificados. ¿Y quién es el que condenará? Es decir, ¿algo nos podrá condenar a los que somos hijos de Dios? Si Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, y además está a la diestra de Dios el Padre, y quien intercede por nosotros. La garantía de nuestra salvación es la muerte de Jesús. Él murió por nosotros, y su muerte no quedó en la tumba está vacía, y ascendió a los cielos. Hoy día es nuestro intercesor. Y ahí entra el versículo 33. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ya comienza primero hablando de cosas, circunstancias, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, las que han mencionado. Persecución. Hoy día la iglesia es perseguida en algunos lugares del mundo. No, muerte y problemas y dificultades. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, la garantía de la victoria del cristiano no está en su capacidad personal, no está en su conocimiento, no está en su posición, no está en algo que él tenga. La victoria del creyente está determinado por lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Y esa palabra es absoluta y totalmente seguro. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido hermano, la palabra es la garantía de nuestra salvación. Es el fundamento y sobre eso edificamos. Por eso la palabra es lo más importante. Como creyentes es lo más importante. Porque la palabra nos muestra lo que Dios demanda de nosotros. La palabra nos da la fortaleza en medio de los tiempos. La palabra nos corrige cuando estamos un poco torcidos. La palabra nos amonesta cuando somos tercos. La palabra es la herramienta divina, es el cincel y el martillo divino para forjar nuestras vidas. Es el fuego que pones en nuestro corazón para hacernos ver la oscuridad de pecados escondidos y ocultos que pudiéramos tener. Es la palabra. Esta nos da seguridad. Entonces, veamos rápido porque el tiempo ya nos ganó. Tenemos lo que Cristo hizo por nosotros. Consumado es. Juan 19:30. Ya no hay nada que hacer, amado hermano. Entonces no tengo nada que hacer. Y ya no tengo que hacer nada. No tengo que vivir. Entonces puedo vivir como me da gana. No. A la obra de Cristo, el consumado es. Es decir, tu salvación está completa, perfecta. Ya estás con el sello para irte al cielo. De tal manera que si murieras en cualquier momento, por cualquier razón, tienes el pasaporte abierto, listo, sellado, rumbo al cielo. Pero, mientras estamos en esta vida, tenemos que ser obedientes. La obediencia
es la marca del que cree. Digamos de otra manera, el que cree, obedece. La marca, el signo del creyente es la obediencia. No es ir al templo. No es ni siquiera leer la Biblia. No es el ser pastor. La marca de un hijo de Dios es la obediencia. Porque refleja al Hijo de Dios. Recordemos, Romanos capítulo 8 nos ha mostrado que el propósito de Dios al predestinarnos es para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y el Hijo dice, he aquí yo vengo a hacer tu voluntad. Entonces la marca por excepción de toda persona que dice ser creyente es obediencia. Esa es la marca. O sea, podemos conocer a un creyente en la medida de nuestra capacidad por la obediencia. Y de todos los mandamientos de la obediencia, el que refleja más nuestra identidad de hijo de Dios y que nos da seguridad que somos salvos es el amor al hermano. Si usted lee la primera carta de Juan, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. El que no ama a su hermano es homicida. En esto conocemos a Dios en que amamos a nuestro hermano. Esa es la marca, la segunda marca de un hijo de Dios. La obediencia a todo lo que está escrito y a todo aquello que Dios nos va revelando. La segunda marca es el amor al hermano. Y Dios nos junta en una congregación, tirios y troyanos, temperamentos diferentes, costumbres diferentes, formas diferentes. Cada uno hemos llegado al Señor con formas, maneras tan distintas. Y Dios allí en ese conglomerado de personas diferentes, todas hijas de Dios, nacidas de nuevo, salvos por la gracia de Dios, Dios está tratando con cada uno. Y tenemos que amar a aquellos que de repente no son iguales que nosotros. Tenemos que amar a aquellas personas que de repente nos parecen diferentes a uno. Tenemos que amarlas. Esa es la marca del creyente. Y el amar implica dos cosas. Soportar al hermano, es decir, no lo puedes cambiar, entonces tienes que soportarlo. Que no significa cubrir pecado, no se malentienda. Y lo segundo es perdonar. Porque en las relaciones siempre hay esas situaciones. Entonces, amados hermanos, Dios nos ha salvado. Y si tú tienes el sello de salvación en tus acciones, en tu estilo de vida, que no significa que no vamos a fallar, que no significa que no vamos a pecar, significa sencillamente que estamos esforzándonos para adelante en ese proceso divino que Dios tiene para con cada uno de nosotros, y nosotros en obediencia comenzamos a avanzar. Podemos fallar y fallamos, amado hermano. Fallamos, y algunos podemos fallar de una manera un poco complicada, por decirlo de alguna manera. Pero aún, amado hermano, en el fondo de donde hayamos caído, recordamos la casa del Padre. Y volvemos. Y volvemos porque sabemos que somos hijos y tenemos un Padre. Aunque pensamos que no lo merecemos, volvemos al Padre. ¡Ah, qué precioso es nuestro Dios! Es increíble nuestro Dios. Es increíble. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? En primer lugar, amado hermano, tu confianza descanse en la palabra de Dios. Descansa en la palabra. Tú podrás escuchar pensamientos, ideas de por allá y por acá respecto a si verdaderamente eres salvo, porque algunas veces cuando fallamos en el ámbito familiar, en el trabajo, ¡ay, así eres hijo de Dios! Y así se casa la iglesia.
Y a veces uno como, la que de repente no soy. Pero ¿qué dice la palabra? Lo que hemos estudiado hoy día. Que esto afirme tu corazón y que tú puedas dar testimonio a través de tu vida que eres un hijo de Dios. Que la gente pueda ver en ti el cambio que Dios hizo, porque reconociste a Jesús como Señor, que murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida, vida eterna. Ahí donde estás, por favor, oremos al Señor. Amado Dios y Padre, en esta noche queremos darte gracias por el privilegio que tú nos das de habernos redimido. Gracias, Padre, porque en tu paciencia estuviste vez tras vez detrás de nosotros, predicándonos, hablándonos de tu amor, hablándonos de tu misericordia y tu justicia, vez tras vez, vez tras vez. Gracias, Padre. Gracias por tu amor divino. Gracias. No merecíamos absolutamente nada, pero sin embargo te acercaste a nosotros y nos salvaste. Por eso, Padre, gracias. Amado hermano, en esta noche eleva una oración al Padre en tus palabras y puedas decirle gracias. Gracias, Padre. Gracias por salvarme. Gracias por librarme de la condenación eterna. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias. En esta noche con gratitud elevo mi corazón. Y mi compromiso es vivir una vida que te agrade, permitiendo que tú sigas obrando en mi vida. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, permítame dar los anuncios que correspondan. Todavía seguimos 2 semanas más. La próxima semana vamos a continuar nuestros estudios bíblicos toda la noche. El día lunes retomaremos la iglesia de Laodicea que nos quedó pendiente. Y del martes para adelante estaremos tomando otra serie de estudios bíblicos. El día de mañana, 6 de la mañana, tenemos nuestro tiempo de oración. 5 de la tarde, AAA, 7 de la noche, contraste con los jóvenes. Participen, queridos hermanos, júntense alrededor y sea un buen tiempo con la palabra y el Espíritu de Dios. El día de mañana, 10 de la mañana, nos estamos juntando para celebrar al Señor. Yo les animaría, permítame pedirles esto, queridos hermanos, a las familias que se juntan para participar del culto. Tómense fotos y envíenosla porque queremos hacer una colección de fotos de hermanos ministrando al Señor en sus hogares. Muy bien, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Dios los bendiga. Buenas noches. Nos estamos viendo mañana, 6 de la mañana, hora puntual en que comenzamos a orar. Dios los bendiga.